Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La pregunta del día de hoy dice de la siguiente manera: ¿cómo es que las hijas de la ramera tuercen el tema del día de reposo? Le invito a mantenerse conectado en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo, porque regreso pronto con las evidencias. La historia universal enseña que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. De hecho, muchas personas celebran el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección en honor a esos dos grandes acontecimientos. Quiero leer con usted que la Biblia enseña en el libro de San Marcos, capítulo 16, que Cristo resucitó lo que la Biblia llama el primer día de la semana. Leo el versículo 2 que dice así: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Cuál día de la semana era? El primer día de la semana. Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Allí está claro que Cristo resucitó el primer día de la semana, que no hay duda alguna a nivel mundial, independientemente de su religión o su creencia, que ese día llamado primer día de la semana en la Biblia es lo que conocemos como el domingo. Cristo murió un viernes y Cristo resucitó un domingo. A raíz de esta resurrección en domingo, las hijas de la ramera han adoptado y han enseñado que ese es ahora el día de reposo. Lo interesante es que si usted lee todo el contexto y lee todo el relato bíblico, no va a encontrar en ninguna parte que porque Cristo se levantó de los muertos el domingo, Él cambió el día de reposo. De hecho, Cristo dijo en San Mateo 5:17 que no vino a abolir la ley ni los profetas. Más bien dijo que de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. El domingo es el día de resurrección, pero Cristo nunca lo cambió y lo estableció como el día de reposo. El que cambió el día de reposo, según Daniel 7:25, es el cuerno pequeño o la gran ramera. Dice la Biblia que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y eso ocurrió en el año 321 de la era que conocemos actualmente, de nuestra era, cuando el emperador Constantino, por decreto de ley, estableció el domingo como el día de reposo. Y posterior a eso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ratificó esa enseñanza en sus doctrinas. Las hijas de la ramera han aceptado esa doctrina, esa enseñanza de la Iglesia Católica, y es por eso que hoy muchas de ellas adoptan esa misma doctrina en sus enseñanzas. Con razón, Hechos 20 y el versículo 7 describe una reunión que el apóstol Pablo tuvo con algunos discípulos, y la Biblia dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este es otro texto que usan fuera de contexto para justificar que el domingo es el día de reposo. Pero si usted lee todo el relato bíblico, se va a dar cuenta
que no hay ningún indicio de que Dios cambió el día de reposo, tampoco lo hizo Jesús, ni mucho menos el apóstol San Pablo, porque la Biblia dice en Hechos 17, versículos 2 y 3, que el apóstol San Pablo todavía enseñaba y guardaba el día de reposo bíblico.